Las relaciones físicas entre parejas casadas no son malas. Es muy importante que estamos muy claros de eso. La razón por qué la pena de muerte fue prescrito en la ley de Moisés, como se ve en el Evangelio de la mujer sorprendida del adulterio, no es porque esas relaciones son sucios, es porque es una forma de sacrilegio, porque esas relaciones están tan santas. Y el pecado capital, que es la raíz del adulterio y muchos otros pecados de la carne, es la lujuria. Pero antes de continuar es necesario, como siempre, que hablamos de las heridas. ¿Qué es la herida conectada con este pecado, este vicio? Es probablemente que utilizamos el sexo o imágenes impuras para aplacar el dolor de rechazo o sentimientos de no estar deseado. El dolor de rechazo o de sentimientos de no estar suficiente deseado. Y para los que pelean mucho con este pecado y pelean adecuadamente, pero no piensan que avanzan, es probable porque no están lidiando con esta herida. Vamos a hablar más de eso en un momento. So what we're going to speak about today is the capital sin of lust. It's very important just to begin right off the bat that we recognize that the physical relationship between man and woman in marriage is not evil. The reason why there is sin here is because those relations are holy. And so when we do not respect them, then we are committing a form of sacrilege. Now, what is the wound that we've been speaking about connected with this sin? Dr. Schutz says, if lust is the issue you struggle with most, I imagine you use sex or sexual imagery to soothe the pain of rejection or feelings of not being desirable. To soothe the pain of rejection or the feelings of not being desirable. This is a very great sin. Lust is the vice of indulging in unlawful sexual pleasures. But like I said just a minute ago, the relationship is good. It's when it's unlawful that it becomes a sin. And Our Lady says in Fatima, and we hear this from other mystics as well, that this is the sin for which most souls go to hell. Doesn't mean it's the worst sin, it just means it's the most popular sin. And while we're going to speak about this very clearly, there's two things we want to know. One, it's not the same thing as appreciating the beauty of another human being. There's a lot of good-looking men and women in the world, and it's okay to appreciate the fact that they're good-looking. That's not a sin if that's all it is. The second thing is that it's not all pleasure. It's only the unlawful pleasure that is a sin. Ahora, ¿qué es la lujuria? Es el vicio de los placeres sexuales ilegales, ilegítimo. Este es que es importante. Otra vez, esas relaciones son santas, pero cuando no utilizamos adecuadamente es un pecado. Pero, disculpe. Nuestra Señora en Fátima dijo a Lucía que más almas va al infierno por este pecado que ningún otro. No porque es el más grave, es solamente el más popular. Por razón, right? Pero no importa tan común es necesario que entendamos antes de continuar que no es. La lujuria no es lo mismo que apreciar la belleza de un ser humano. Hay muchos hombres y mujeres guapos en el mundo y no es un pecado apreciar esto si eso es solamente que hacemos. Y el otro es que la lujuria no es todo placer sexual. Tenga en cuenta que lo que se dijo anteriormente, no solo el placer, sino el placer ilícito. Y necesito añadir algo muy importante aquí para esposos, right? Para parejas.
hacer algo con su esposo, con su esposa en el matrimonio, no hace que este acto es legítimo. Uno no puede hacer todo lo que quiere en el matrimonio. Hay una forma de tener relaciones adecuadas. Hay muchas otras cosas que parejas hacen, por ejemplo, para evitar embarazo, pero es solamente cuando la relación es adecuada. Obviamente, si es con algo con quien no están casados, es también otro pecado, pero el hecho que es con tu esposo o tu esposa no hace que es legítimo si el acto no es legítimo. Now, no voy a dar detalles ahora, especialmente porque tenemos jóvenes y niños aquí. Pero si tienen preguntas podemos platicar, pero es muy importante que entiendan que es necesario que hacen correctamente esas relaciones y no pueden hacer todo lo que quieren solamente porque están casados. So, why is this sin so evil? Well, first of all, not only because most souls go to hell for it, but also because in my experience that our desires is the reason why the majority of people leave the Catholic Church, because they refuse to submit their wills to God's law and they want to do what they want with their bodies, which is evil, childish, and selfish. The other reason is because it leads to other sins. It blinds our minds, it perverts our will, it hardens our hearts, it makes us unrepentant, it brings aversion to God because He forbids what we're doing, and it fosters an excessive love of the world. Whenever we directly will this sin, then we are committing a mortal sin and we need to go to confession. It also causes us to be enslaved to sinful habits, makes us selfish, and throws us off balance interiorly. There are many reasons why this sin should be avoided. If nothing else, people who regularly commit the sin of lust or the actions associated with it are slaves to it. Ahora, ¿por qué este pecado es tan malo? Hay muchas razones. Más por la razón que la mayoría que van al infierno van por esto. Es también porque, en mi experiencia, es una de las dos razones mayores por qué personas abandonan la fe católica o la práctica de la fe. Muchos no asisten a la misa o los sacramentos porque prefieren vivir en pecado. Prefieren sus relaciones sexuales a Cristo. Prefieren tener sexo cuando quieren más que recibir la Sagrada Eucaristía. Lo que nos separa de la comunión nos separa de la vida eterna. Y los que no quieren dejar de tener relaciones si no están casados por su salvación no están mejor que los animales. Y son esclavos a este pecado. Esclavos. ¿Qué más? Lujuria es un pecado capital porque, como los otros pecados capitales, guía a los otros pecados. Ciega la mente, pervierte la voluntad y endurece el corazón, causa inconstancia en el arrepentimiento, aversión a Dios porque su ley prohíbe el placer deseado y fomenta un amor excesivo a las cosas de este mundo. La impureza se envuelve alrededor de nuestros sentidos y por medio de ellos entra a nuestra alma. Nos ciega los valores espirituales, opaca nuestra mente, debilita nuestra voluntad y nos lleva a preferir un bien creado por nosotros antes que a Dios mismo. Cuando se intenta y se quiere directamente el placer prohibido, el voluptuoso se comete pecado, un pecado mortal. Y la lujuria hace que seamos esclavizados por hábitos pecaminosos, nos hace egoístas y nos desequilibra interiormente. Now, in order to fight this sin, and we need to fight this sin, we have to have a two-part battle plan. The first part is the fact that we need to have the right attitude.
And that is that we need to fight this sin. The second is that we have to be convinced of the necessity of fighting, but also that it is possible. It is possible to be pure. As St. Paul says to the Hebrews, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. It is possible, but it is difficult. It is very difficult, especially if you do not try as you should. I'm going to say something here that I said earlier, but I want to repeat. For in my experience, those who continually struggle with sins of impurity, even though they are going to confession immediately, even though they're going to communion, even though they're praying, especially their rosary, even though they're trying to find support, the reason is because of those wounds I mentioned earlier in the beginning. You need to address these things. Otherwise, you are going to continue to self-medicate. It's like using a pacifier. You have to take this seriously. You can't just blow it off. If you want to be pure, then you also need to work on those things that cause you to fall into impurity. Ahora, tenemos un plan de batalla de dos partes. La primera es tener la actitud correcta, es decir, la actitud que debemos tener hacia la lujuria incluye la necesidad de luchar contra ella. En nuestra flojera y pereza no queremos pelear, pero el combate es esencial para nosotros como soldados de Cristo y para nuestra salvación. Es necesario. Sin embargo, no solo debemos estar convencidos de la necesidad de luchar por la pureza sexual, también debemos creer que es posible. Y es posible. Es más difícil, especialmente con estos malditos celulares y acceso de toda impureza. Es más fácil porque no vivimos una vida mortificada. Pero es posible. Pero, como dije antes, es necesario que lidiamos con las heridas de rechazo y así, que es la razón de por qué tenemos este hábito, este vicio. Como dice San Pablo a los hebreos, en tu lucha contra el pecado, no te has resistido hasta el punto de derramar tu sangre. No te has resistido hasta el punto de derramar tu sangre. Now, what form does this resistance take? Well, first is prevention. You need to guard your senses and avoid near occasions. Stop putting yourself in situations where you're going to be tempted to lust. Get off the damn phone. Stop looking at Facebook, Instagram, TikTok, whatever it is, where you are running across impurity and you are so saturated by it that you are oblivious to the fact that you are putting yourself in the near occasion of sin. You don't need it to live, and it is doing damage to your soul. Stay away from the circumstances that lead you to sin. Oh, I can handle it. The hell you can. You cannot handle it. You are weak, you are fallen human beings. And if you reject the grace of God that way, then you are going to fall. It's very simple. Those who nibble at the devil's bait are going to fall into the devil's trap. Avoid the near occasions. Guard your senses. Be careful who you spend time with. And avoid the near occasion of sin. Ahora, el primer parte es la prevención. Guardando nuestros sentidos. Evitando las ocasiones próximas de pecado. Es muy importante. La impureza está adentro a causa de nuestra pecaminosidad, pero está alimentado de afuera. Quita estos malditos celulares cuando no es necesario. Quita las redes sociales que tienen tanto impureza. Tanta impureza que no estamos sensibles a la ocasión de pecado. Oh, es normal. Yo tengo la fuerza. No. Somos débiles y no podemos resistir cuando el pecado está aquí.
huye de estas ocasiones de pecado. Guarda los sentidos y evita las circunstancias de personas, etcétera, que nos hace caer. ¿Cómo son algunas de esas circunstancias? Estos incluyen la pereza, al apego de la comodidad, el exceso de comida y bebida, porque si no podemos decir no a nuestros cuerpos con la comida y bebida, no podemos decir no a nuestros cuerpos en otras áreas también. Lo que nos acompaña y lo que oímos y vemos, así como pasar tiempo con aquellos que nos atraen sin ningún tipo de garantías. Una de las peores ocasiones de pecado en nuestra sociedad es el Internet. Y quiero añadir, hablando de personas, la conversación en el trabajo para la mayoría de ustedes es pecaminoso. No sé si están participando o no, no estoy buscando eso, pero yo sé, la conversación en el trabajo es mala y no debemos participar en eso. No importa la broma that's not the right word. Anyway, de los demás. Guarda su tiempo y con que pasan tiempo. The cure that we have is found in mortification, fasting, and in prayer. These are the spiritual exercises along with the sacraments that are going to help us. We need all of these graces in order to avoid idleness, to say no to ourselves, and to grow closer to God. All of these are things which we practice and we need to practice in order to be strong in God's grace. Ahora, la otra parte es nuestras prácticas espirituales, la oración, los sacramentos, la mortificación y ayuno. Necesitamos todo esto para recibir la gracia y la fuerza para resistir estos pecados. Si no estamos viviendo nuestra fe como debemos, estamos lejos de la gracia de Dios y no es posible superar este vicio sin la gracia de Dios. Now, I know how bad this sin is, but I want to make sure that I drive this point home, which is why I've been so hard on this. But I want to tell you, I'm being this harsh today because I care. I don't want you to be lost for something as stupid as lust. And I know how common this is, not just among young people, all ages. This is one of the most common sins in our time, and I'm being so strict about this because of how bad it is. But I want you to know that you have the ability to deal with this in Christ. I don't care if I have to hear your confession every day for these sins, as long as you are repenting and coming back to the grace of Christ. I would rather not hear it every day because that means you don't need it. But if I have to, I will gladly. Do not give up. The only real defeat is giving up on this. Never give up, no matter how often you have to confess, no matter how often you are tempted. Come to confession, receive the grace of the sacraments, and fight like a soldier of Christ for God's greater glory and for your salvation. Estoy muy consciente de cuán insidioso es este pecado. Escucho mucho en el confesionario y este es solamente para los que confiesan. Es más común afuera. Afecta a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todas las orientaciones sexuales y todas las culturas. Debido a que nuestra sexualidad es un reflejo de las relaciones en Dios y el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia, no existe un término medio sobre este pecado. Las relaciones sexuales son santas y debemos, por lo tanto, estar convencidos de que tenemos una obligación a Dios de tratarlas bien. Debemos tener la misma actitud expresada por San Pablo a los filipenses. Considero todo como una pérdida por el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por amor a Él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las conservo tanto basura que puedo ganar a Cristo y ser encontrado en Él. Nuestro amor de Dios debe poner todo lo demás en segundo lugar. Mis palabras han sido fuertes en este tema porque me preocupo por sus almas y las almas de nuestros jóvenes. Nuestras almas están en peligro real por este pecado y no quiero ver ninguna de ellas perdida. Pero eso no significa que no entiendo la lucha y por eso soy paciente, más o menos. Nunca he gritado a nadie en el confesionario. De hecho, soy tan amable y gentil que la gente no me reconoce. Ven a la confesión. Ven a la gracia de los sacramentos. Ora especialmente el Santo Rosario y lucha, cristero. Lucha por tu salvación y la gloria de Dios.